Hola, buenos días. Somos el equipo 6 y esta es nuestra presentación del proyecto STEAM. Empezamos con Orlando. Bueno, la problemática elegida fue la escasez de agua en diferentes zonas urbanas. Esta problemática es muy común ya que no hay niveles igualitarios en la distribución del agua en ciertas zonas de Monterrey. Nuestra solución para esto será un tanque que se rellenará diariamente dependiendo de la cantidad de personas que vivan en el hogar. Este tanque contendrá un flotador, el cual irá subiendo dependiendo del nivel del agua, lo que permitirá que no haya desbordamientos o desperdicios de agua. Fundamentación teórica. En nuestra propuesta hay múltiples reacciones y sistemas dispersos que tienen una función y un porqué para que nuestro proyecto funcione. En el caso de las suspensiones, en que utilidad en el proyecto es que al agregarse un químico en el que el agua se limpia y elimina los contaminantes que tenga y logramos obtener el agua pura y limpia para que se pueda consumir. También hay algunas reacciones químicas que se pueden presentar como la filtración, que filtra el químico sólido que fue utilizado para limpiar el agua, y la oxidación que se aplica en las tuberías. Con el paso del tiempo se va oxidando debido a los químicos presentes en ella contaminando en el agua que puede afectar la salud en caso de consumirse, por lo que se usa el químico sólido para limpiar el agua. Ahora, las sustancias químicas se dividen en dos listas, la problemática ambiental y la propuesta o alternativa de solución. En la problemática ambiental hablamos de desechos industriales, desechos agrícolas, aguas residuales o municipales, contaminación atmosférica, plásticos y otros sólidos, derrames de petróleo y erosión y deforestación. En desechos industriales encontramos metales pesados como el plomo, mercurio y cadmio, disolventes orgánicos como el cloroformo, disolventes halogenados, hidrocarburos, ácidos y bases, como la sosa cáustica. También encontramos un sabesto de compuestos cancerígenos, como el benceno y las dioxinas. En los desechos agrícolas podemos encontrar los pesticidas, que serían los herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, que estos contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Las aguas residuales contienen nutrientes que en sí, estos nutrientes no son muy buenos para estas mismas. ¿Por qué? Porque traen nitrógeno y fósforo. También contiene metales pesados, que ya había mencionado anteriormente, pero ahora incluyendo el mercurio, cobre, zinc y anésico. También hay compuestos orgánicos, que serían los carbohidratos, grasas, proteínas, jabones y detergentes, y compuestos pues sintéticos. En la contaminación atmosférica, y en esta etapa lo vimos en la clase de química, sería la lluvia ácida. También vimos plásticos y otros sólidos en etapa 1, que podría ser como una contaminación del agua. Pues derrames de petróleo, pues creo que ya todos lo sabemos que es muy malo para el agua. Y erosión y deforestación, que eso sería algo natural del sistema. Entonces, ahora, en nuestra propuesta alternativa de solución, hay como un material que es de color negro, que este sería como nuestra forma para limpiar el agua. Ya que la contaminación surge porque a veces se desechan químicos por el drenaje, lo que causa oxidación a las tuberías, que eso daría plomo, hierro y azufre. Y estas aguas podemos llegar a consumir o llegar al contacto pues, de nuestro cuerpo. Y esto también nos puede provocar tal vez enfermedades o hinchazón o molestias en la piel. Entonces, cuando el agua está contaminada con iones de plomo, se puede agregar sulfuro de sodio para formar un precipitado insoluble de sulfuro de plomo, como muestra la ecuación que encontramos por acá. Este sólido negro se puede filtrar y así deja el agua más limpia, aunque no es el único.
porque el peróxido de hidrógeno también ayuda a desinfectar agua sucia por hierro y azufre, siendo muy eficaz que puede eliminar bacterias, virus y otros microorganismos del agua. Nuestro prototipo antes mencionado almacenará el agua aproximada que consume una persona, el cual son unos 200 litros. Esto se usará pues para beber, cocinar, bañarse o lavar la ropa. Aparte, para evitar más desbordamientos, otra función que tiene será que cuando el flotador llegue a un nivel máximo, se activará un sistema que cerrará todas las válvulas, lo que provocará que si el agua acumulada desborda el flotador, pues se tiraría el agua y eso se solucionará con ese sistema. El prototipo consiste en un tinaco y tubos que se encuentran de manera subterránea. El tinaco contiene un dispensador de solución limpiadora que ayuda a que el agua esté limpia y purificada. El material es polietileno, está reforzado con una multicapa y su altura es de 118 centímetros. Contiene un flotador para evitar que el agua pase, tiene una capacidad de 750 litros. En la parte de abajo contiene un sensor de pH. De largo son 118 centímetros y de ancho son 103 centímetros. Las tuberías son de material de acero y sus medidas son de 4 pulgadas, que estas equivalen a 10.16 centímetros. Y el peso vacío del tinaco es de 16.5 kilogramos. El funcionamiento esperado de nuestro prototipo es que, bueno, en cada casa va a haber un tinaco conectado directamente a una tubería. Bueno, el agua va a pasar por esas tuberías inteligentes hasta llegar hasta las casas. Estas se llenan hasta cierto límite y constantemente, cada día, se van a ir rellenando. El agua va a quedar almacenada en el tinaco y va a soltar un compuesto químico para mantener pura el agua. En caso de que se exceda este uso de agua, las tuberías van a cortar el suministro por completo. El objetivo general de nuestro prototipo es buscar, solucionar y concientizar sobre la escasez del agua mediante las tuberías inteligentes que detectan el consumo del mismo. Esto con el objetivo de evitar el mal uso y el mal consumo de la misma, contribuyendo así al ODS 6 de nuestro proyecto STEAM. Uno de nuestros objetivos específicos es analizar el consumo del agua en exceso para poder reducirlo. Las mejoras que nosotros esperamos contribuir con ayuda de nuestro prototipo es que el consumo de agua sea mucho menor al que se maneja en los hogares debido a veces pues al mal uso de la misma, usan en exceso o que realmente no saben cómo poder manejarla en ciertas áreas de la casa. Las variables que se manejan y que son medibles en nuestro prototipo son el volumen del agua, que se mide en litros. Esta es porque en los tinacos se tiene que llenar hasta cierto límite. Entonces tenemos que calcular cuánta agua tiene que ir en cada tinaco. El pH se va a manejar para poder manejar la calidad del agua y la temperatura de la misma, que se mide en grados Celsius. Ahora, la tabla de variables. En estas se encuentran 6, que sería pH, turbidez, volumen de agua, temperatura. También se encuentra tiempo de filtración y peróxido de hidrógeno. En el pH es una medida de acidez o alcalinidad. Es como una gráfica donde va desde el 0 hasta el 14, siendo del 0 y hasta el 6 ácido, 7 neutro y 8 al 14 sería base. Entonces, el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una sustancia en solución que se expresa en una escala de 0 a 14. Esa unidad de medida se medirá del pH del agua antes y después de pasar por el prototipo para evaluar esta calidad. El método de medición, pues, sería log y luego la cantidad del hidrógeno. El uso, bueno, gracias a esto podemos checar a base del uso de indicadores colorimétricos para checar cómo está el pH del agua, que pueden ser tiras o soluciones de tornasol, fenolftaleína o extracto de col morada. Entonces, este sería un resultado y el cual se espera que el agua esté entre un pH de 6.5 a 8.5. En la turbidez del agua
es la falta de transparencia en un líquido, que sería el agua, debido a la presencia de partículas suspendidas, el cual es de esta manera, en pocas palabras, la turbidez es qué tan negra puede estar el agua o qué tan blanca puede estar el agua. Esta unidad de medida se unirá para determinar los estándares de seguridad. Su método es en unidades de NTU y pues solamente sería checar porque no tenemos ese tipo de medidas, pero se puede ver visiblemente si el agua está negra o no. Y el resultado se espera que el agua sea baja en turbidez, lo cual indica agua clara con pocas partículas suspendidas, lo cual es ideal para el consumo humano. Luego, otra variable sería el peróxido de hidrógeno, que este es un líquido incoloro y reactivo que al descomponerse libera oxígeno y agua, lo cual lo hace un oxidante eficaz. Y aunque se escuche oxidante, no es mala para los humanos. En realidad se puede llegar a consumir, mientras que no sea en altas cantidades de peróxido. Esa unidad es un desinfectante muy eficaz que puede eliminar bacterias y virus y otros microorganismos del agua. El método de medición son la titulación de yodo, yodométrica, con permangato de potasio para soluciones concentradas. La prueba de yodo, almidón, pues es algo cualitativo y para baja concentración. Entonces, digamos que con algunas pocas gotas que pueden llegar en un agua que sería como en un vaso, 1 o 2 gotas, pues ya sería quitarle todo ese tipo de bacterias o virus. Entonces, el resultado esperado sería la desinfección y la eliminación de olores y sabores desagradables. Entonces, sería la reducción de compuestos de cloro, la mejora de la calidad y genera el agua al oxidar impurezas como hierro y azufre. El volumen del agua se puede calcular multiplicando el largo por el ancho por la profundidad. Para recipientes rectangulares o usando fórmulas específicas para otras formas, como cilindros. La fórmula sería V es igual a pi al cuadrado por altura. ¿Sí se lee así o no? Alejandra, si quieres léalo primero todo completo para que veas que realmente es, porque no te puedes estar equivocando así a cada rato. Y hay que hacer la llamada menos posible larga para que se pueda recortar fácilmente las partes en donde estuvimos diciendo cosas de más. Exacto. Bueno, lo voy a leer como pueda. El volumen del agua se puede calcular multiplicando el largo por el ancho de la profundidad. Para recipientes rectangulares o usando fórmulas específicas para otras formas, como cilindros. V igual a pi r al cuadrado por altura. Su unidad de medida se va a medir en litros para que se controle cuánta agua va a utilizar y cantidad que tendrá cada tinaco. El método de medición sería que se medirá cuántos litros de agua tendrá, como que se va a medir con un pluviómetro y contadores de agua para obtener mediciones precisas y para calcular cuánto del material químico con el que se va a limpiar el agua se utilizará. Lo que se espera o el resultado es que se espera que se calcule los litros que traerá cada tinaco, que sería de 800 litros y que se recargará cada 24 horas, o sea, cada día. Lo que sería su temperatura
Es la magnitud física que mide el grado de calor o frío de un objeto o ambiente, promedio de sus átomos o moléculas en movimiento. Su unidad de medida sería que se va a medir en grados Celsius para estar controlando la temperatura del agua. El cómo se va a medir será por termómetros convencionales de mercurio o digitales. Otros instrumentos como boyas flotantes o instrumentos CTD para medir la temperatura en cuerpos de agua más profundos, ya que eso es la profundidad que tendrá el tinaco, que va a caber más de 800 litros. El resultado que se espera es que la temperatura ambiental que sería de 20 a 25 grados Celsius, que sería temperatura ambiental. El tiempo de filtración sería que es crucial para mantener la calidad del agua en piscinas y albercas. Ejemplo, el que va a ser parte de nuestro prototipo o es el prototipo va a ser un tinaco. Para calcular el tiempo de filtración, se debe considerar el volumen de agua de la piscina o en vez de la piscina, pues sería el tinaco, que va a ser nuestro prototipo, y el caudal de la bomba de filtración. Además, la unidad de medida sería el tiempo de filtración, se mide en unidades de tiempo, minutos, horas, días, etc. El método de medición que se utilizará será que el tiempo de filtración se va a medir en tiempo que son minutos, horas, días, etc. Para la tasa de filtración se va a expresar un flujo por unidad de área, como GPM entre, FT al cuadrado. El resultado que se espera es controlar el tiempo en que se filtra el agua y hacerlo a tiempo y en forma, para que este limpie el agua sin que haga daño a las personas. El resultado esperado de nuestro proyecto, pues para esto de tenerlo, necesitamos unas medidas exactas, como la altura, el diámetro exterior-interior, y etcétera, entre otras cosas. Para esto medimos el porcentaje de qué tanto cabía el agua en el tanque y cuánto espacio necesitaban las tuberías. Y para el límite de agua que está proporcionado, desde la necesidad de una familia de aproximadamente 5 personas. Para eso el tanque geométricamente puede alcanzar cerca de 980 litros, aunque la práctica del tanque lo limita a 750 litros, que pues esto hace por la bomba o el accesorio interior que tiene como flotador, y por las tuberías. La altura de nuestro tanque sería de 118 centímetros y el diámetro exterior, que sería a lo largo, sería de 103 centímetros. La capacidad de agua, como ya dije anteriormente, sería de 750 litros. Y el material con el que está hecho es polietilenio, que es multicapa de reforzador, y el peso sería de 16.5 kilogramos. El diámetro de la tubería sería de 4 pulgadas, que sería más o menos, que sería uno de 10.16 centímetros. Y por los componentes adicionales es pues el dispensador y la solución limpiadora, el sensor del pH, el flotador y el tapón. Mi reflexión en esta etapa fue que vi muchos temas que pues los confundía antes. En realidad estuve en varias cosas equivocada pensando que había similitudes con otras cosas al inicio. Y pues ahora como ya los vi en esta etapa, pues ya estoy entendiendo un poco más. En realidad no sabía que en una presentación oral había muchos aspectos. No me había dado cuenta hasta que lo vi
y pues sí es un poco sorprendente. Aparte, llevarla a cabo para esta evidencia. Entonces, también tuve algunas dificultades sobre los proyectos, bueno, sobre el proyecto, y pues llevarla a cabo todo lo que vimos hacia la evidencia, ya que pues no nos pusimos de acuerdo también por tiempos, sí, porque unos no podían tal día, otros no podían en la mañana, otros en la tarde y así. Entonces sí es muy importante el aspecto de ponernos de acuerdo y hacer bien este trabajo en equipo. Pues solamente sería eso. Al momento de realizar una exposición es importante conocer el tema al 100%. Es importante también dominarlo, que la información sea verdadera y que venga de fuentes confiables, para no dar información errónea. También es importante saber expresarnos de una manera en la que el receptor pueda entender bien el mensaje y lo pueda captar luego. En esta etapa aprendí sobre cómo tener una mejor exposición, sobre cómo expresarme mejor, sobre qué temas puedo hablar y de los que no puedo hablar, y sobre todo cuál es el mejor lenguaje para poder exponer. Depende mucho del público y pues también del tema del que se quiera hablar y el lugar en donde estemos. Para concluir, una exposición oral efectiva en el ámbito escolar depende del adecuado manejo de los elementos de la comunicación oral. El éxito de una ponencia radica en la combinación equilibrada de los aspectos verbales, vocales y visuales que en un conjunto permiten transmitir el mensaje de manera clara y atractiva. Los elementos verbales organizan y estructuran el contenido del discurso, las vocales aportan ritmo y expresividad, y los visuales a través del lenguaje corporal y recursos audiovisuales refuerzan completamente lo expuesto. Dominar estos aspectos es fundamental para que el expositor conecte con su audiencia, facilite un impacto positivo en su presentación. La planificación cuidadosa del contenido combinada con una adecuada proyección vocal y una comunicación no verbal coherente contribuye a la ponencia sea impactante y persuasiva. Mi reflexión sobre esta etapa es que la comunicación oral no solo debe enfocarse en la información y en cómo se dice, sino también en saber cómo expresarse para que las demás personas puedan comprender mejor esta información. En esta etapa vimos cómo hacer presentaciones orales. Yo considero que es de mucha utilidad, como por ejemplo para personas como yo, que solemos batallar mucho a la hora de hacer una exposición, debido a que no sabemos cómo explayarnos tanto o la confianza que uno mismo tiene a la hora de hacer una exposición oral. Es importante hacer una planeación antes de la exposición, ya que esto nos puede servir demasiado a la hora de cómo manejar la situación y tener un mejor control sobre la misma. Y tener éxito en la exposición dependiendo de qué tipo de presentación sea. Ya sea manejar como por ejemplo cómo nos movemos, qué gestos hacemos con las manos, el tono de voz que manejamos, la manera en la que nos vestimos y todo eso en general. Lo que aprendí en esta etapa fue de que hay formas de exponer de manera correcta y que sea entretenido para el público, y además de que se entienda, y debes de saber el tema que vas a exponer para, por si te hacen preguntas, tienen dudas, tú las contestes sin cuestionar de ti misma y dudar de lo que tú sepas del tema. Y en que nos podemos apoyar con proyectores, carteles y otras cosas al exponer un tema. Y en que debemos tener en cuenta el tiempo, los materiales, cómo explicar el tema, en que el público entienda de lo que hablas, además de que tú vas, la persona que vaya a exponer, hable con seguridad y firmeza, y además de estar vestido formalmente. Y en que algunos pueden usar señales, o se les hace gestos en la cara, o se les ven unas expresiones, y en que hacen señales con las manos, ejemplo, explicando un tema, señala tal cosa, un subtema, que venga, y así. Y además de que debe de ser entendible para el público, y de que esto se puede usar para empresas, escuelas o en campañas, lo que yo pienso.
y además de que debemos de estar seguros de nosotros mismos al exponer y hablar con una tonalidad de voz que se escuche y no hablar ni muy bajo ni muy alto. Y eso sería todo sobre lo que aprendí de esta etapa. En esta etapa de Ciela, que es la etapa número 2, para mí el tema de expresión de presentación oral fue de gran ayuda, ya que yo soy una persona que le cuesta exponer delante de la gente. Y pues en sí, cómo nos ayuda todos los factores donde nos explica cómo exponer en cuestión de la voz, del tono de la voz, la fluidez y los movimientos que debemos de tener ante la exposición o los gestos y todo eso, el momento de estar parado, sentado o cómo debemos estar